Buenas noches, estamos conversando con el licenciado Jorge Janu Lizárraga Delgado, que es secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Licenciado, estábamos tratando el tema del control de convencionalidad. El titular de este espacio, precisamente en la Casa de la Cultura Jurídica, hizo en una plática que tuvo, él decía, cuando era juez, él dictaba las sentencias y sentía que eran suyas. Sin embargo, comentaba en esa charla que ahora los jueces o los magistrados simplemente hacen una interpretación de la jurisprudencia. Ahora bien, la jurisprudencia puede ser causante y violadora de los derechos humanos. Es una pregunta muy interesante y sobre todo muy actual. Pues resulta que con toda esta cuestión, precisamente el impacto del control convencional que pueden hacer los órganos jurisdiccionales ajenos del Poder Judicial de la Federación y de alguna manera los órganos del Poder Judicial de la Federación, cuando no es la materia que analizan particularmente en ese caso, resulta que hubo una contradicción de tesis, no me recuerdo, la 182, perdón, y alguna otra por ahí también que se acaba de resolver. Quedaron 7-4, si no mal recuerdo, en el Pleno, en el que se dijo que los órganos jurisdiccionales no podían ejercer control de convencionalidad sobre los criterios jurisdiccionales que al efecto emitía la Suprema Corte. Es decir, si en suma podía ser objeto de control convencional la jurisprudencia que al efecto emiten los órganos del Poder Judicial de la Federación. Recientemente, en un amparo directo en revisión que se acaba de analizar, en algunos asuntos de hecho que se acaban de analizar en la segunda sala de la Suprema Corte, se define las características de la jurisprudencia y comentaba que era un asunto muy importante porque con la nueva ley de amparo, de hecho desde la exposición de motivos hay una parte importante, se dice que la jurisprudencia es una norma general. Entonces aquí hubo, en este asunto que comentaba, en esta contribución de tesis que he mencionado, viene la definición precisamente que la jurisprudencia, 7 votos de los señores ministros definen que se trata de una norma general, no solamente ya de esa interpretación de la norma, sino que ya propiamente constituye, por así decirlo, un quehacer legislativo del propio Poder Judicial de la Federación. A recientes fechas, en este tema tan importante que se tocó ahorita, viene una cuestión importante. Si es posible impugnar a través de amparo, a través del recurso de revisión de las diversas instancias, si es posible impugnar la jurisprudencia que al efecto emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerarla violatoria de derechos humanos. Esta cuestión que en principio podría resultar incongruente, podría resultar un galimatías, en realidad tiene un aspecto fundamental. En algún asunto se impugnaba el artículo 217 de la Ley de Amparo y el artículo 81, fracción 2 de la Ley de Amparo. El 217 por lo que hace a la integración y el principio de obligatoriedad de la jurisprudencia, es decir, qué órganos jurisdiccionales están legitimados para emitir jurisprudencia o integrar jurisprudencia, y el 81 fracción 2 porque se refiere al recurso, a la procedencia del recurso de revisión. Entonces el planteamiento interesante era el siguiente: es posible impugnar la jurisprudencia que al efecto emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación por considerarla violatoria de derechos humanos, y todavía, y también importante, si es inconstitucional o resultaría inconstitucional este artículo 207 y este 81 fracción 2 de la Ley de Amparo porque no permiten la existencia de un recurso judicial efectivo en términos del 25 y del 28 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pues en este asunto, en esta decisión que se ha tomado recientemente, se plasmó más bien las nuevas características de la jurisprudencia, que es general, que es abstracta, que es impersonal, desde el punto de vista material,
porque desde el punto de vista formal no podría ser, puesto que no es producto de un quehacer legislativo, de un proceso legislativo, de un consenso democrático político que antecede a la creación normativa, a la creación de ley, mientras que la jurisprudencia se trata precisamente de una interpretación de la norma jurídica al caso concreto, pero que adquiere fuerza vinculatoria cuando ha sido integrada a través de la reiteración, a través de la contradicción de criterios, o también llamado el sistema de unificación de criterios, o finalmente a través de la sustitución de la propia jurisprudencia. Entonces, aquí el planteamiento es, podría ser inconstitucional las jurisprudencias que al efecto, o inconvencionales, es decir, violatorias de los tratados internacionales, la jurisprudencia que al efecto emite la Suprema Corte. Y en primer momento el problema que tendríamos es el siguiente. Un juez de distrito, un tribunal colegiado, o incluso la Suprema Corte, al conocer de amparo precisamente y al ser el intérprete de la Constitución, ¿es susceptible de violar derechos humanos o interpretando algún instrumento internacional implica esta violación de derechos humanos? Es el planteamiento. Por una parte, el hecho de que se considerara que la jurisprudencia que al efecto emiten los tribunales que tienen los tribunales colegiados en los plenos de circuito de la Suprema Corte cuando integran jurisprudencia, llegar a ser violatoria de derechos humanos implica una cuestión. El que pudiera impugnarse a través del recurso de revisión esa jurisprudencia significaría nada más y nada menos que ejercer un control sobre otro control. Es decir, parece que en lo que en realidad pretenden los litigantes, por supuesto que en México somos muy inteligentes y muy habilidosos, nos planteamos inmediatamente nuevas opciones de impugnación, pero parece que en lo que en realidad se está haciendo pues es que se revise un asunto, que se revise nuevamente algo que ya está revisado y que tiene además el carácter de definitivo e inatacable. Es decir, el que se permitiera que a través del recurso de revisión se impugnara alguna jurisprudencia que emite la Suprema Corte, implicaría otra vez andar el camino, es decir, revisar lo que ya ha sido motivo de revisión por parte de la Suprema Corte y de integración incluso de algún criterio jurisprudencial, y por tanto se estaría impactando negativamente, estaría violando el artículo 61, fracción 2 de la Ley de Amparo, que señala que las resoluciones de la Suprema Corte o cualquier acto proveniente de la Suprema Corte es definitivo e inatacable, es ya inatacable entonces. Y por otra parte, si nosotros entendemos que la jurisprudencia, que la Suprema Corte es el máximo contralor del orden jurídico constitucional, el máximo intérprete del texto constitucional, significaría a dar la apertura a lo que habíamos comentado en el episodio anterior, es decir, impugnar a través del amparo, impugnar una interpretación directa del texto de la Constitución. Y me viene ahorita a la mente algún caso particular por ahí en el que se planteaba que la jurisprudencia afectaba los derechos de la persona, de algún servidor público, al servicio de las instituciones policíacas o de seguridad, porque no era posible su reinstalación. Es decir, el artículo 123, apartado B, fracción 13, párrafo segundo, señala que los elementos de las instituciones policíacas, procuradurías, no son susceptibles de ser reincorporados en el servicio con independencia de la causa que motivó su baja, o su cese o su despido. Entonces planteaba y decía, la jurisprudencia me está siendo aplicada de manera retroactiva, pero además esa jurisprudencia resulta inconvencional. Y ese es el planteamiento precisamente. Como cuando se interpreta directamente el texto de la Constitución, ¿cómo puede llegar a través del amparo a plantearse este tema? Es decir, lo que realmente lo estaba perjudicando no era la jurisprudencia, sino era propiamente la Constitución, y lo que quería es que se declarara inconvencional y que no se le aplicara el sentido de la restricción constitucional. Basta, por cierto, que en este tema de restricciones constitucionales, que es tema de importancia capital en la discusión que se ha tenido en estos últimos por lo menos 2 años
en la Suprema Corte. Muy importante sentar que también a últimas fechas se ha establecido que las restricciones constitucionales tienen también su sustento en el propio texto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esto es importante por lo siguiente, es decir, el artículo 30 y el 32.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos permiten la restricción a los derechos humanos previstos en el texto de la Convención Americana de Derechos Humanos cuando se trate de causas de interés general o del bien común. Y entonces se permite precisamente a cada uno de los estados restringir precisamente el ejercicio de los derechos humanos previstos en la propia convención. Es decir, los propios estados que integran la convención, por eso Convención Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto que han reservado causas de interés general. ¿Y cuáles son esas causas de interés general? Sino las que cada constituyente de cada estado va reservando para sí. Por eso hablaba en este último tema de las restricciones constitucionales, porque resulta que las restricciones constitucionales, por supuesto que también tienen una justificación en términos de la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos. Muchas veces se ha querido desconocer el texto de la Constitución alegando que se tiene un mejor derecho o una interpretación más robusta en el texto de algún instrumento internacional. Sin embargo, esto es al revés. Es decir, existen vías dentro del propio texto de la Convención Interamericana, como comentaba, en el cual se dice que cuando se trate de causas de interés general y que estén previstas en una ley, y dice una ley, no dice la Constitución, dice en el texto de alguna ley, esos son los únicos requisitos necesarios para que se puedan restringir los derechos humanos previstos en el texto de la Convención. Entonces, ¿cuáles son esas causas de interés general? Sino aquellas que cada estado, que cada estado-nación decide a través de su poder reformador en la Constitución o su constituyente permanente ir restringiendo conforme a sus necesidades el ejercicio de los derechos humanos. Es por todo esto, yo concluiría de alguna manera lo que platicábamos hace rato del artículo 1, párrafo 2 constitucional, párrafos 1, 2 y 3, que yo creo que la Constitución no puede ser interpretada como un catálogo de derechos humanos, sino más bien la Constitución pudiera ser interpretada como un catálogo de restricciones a los derechos humanos, particularmente por lo que dice en esta última parte del párrafo 1 del artículo 1, que dice las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en las condiciones previstas en el texto de la Constitución Federal. Qué interesante, doctor. Nos deja muchos temas de reflexión. Realmente es muy profundo ese tema de la jerarquía de las normas. Nosotros venimos de la universidad y nos dan la pirámide de Kelsen, nos la aprendemos. Sin embargo, esto ha cambiado. Ahora ya no solo tenemos a la Constitución, al tratado, y ahora tenemos a la propia ley y la convencionalidad. En fin, es una serie de cambios sustanciales. Para finalizar esta muy agradable charla, ¿cuáles cree usted que sean los retos de la Corte en estos cambios y en estos sistemas de convencionalidad, tratados, jurisprudencia local, etcétera? Yo creo que en la actualidad se está viviendo pues ya los efectos poco a poco del impacto, de lo que significó el impacto de la entrada en vigor de estas dos reformas constitucionales, tanto en materia de amparo como en materia de derechos humanos. Los retos están precisamente en como comentábamos ahorita, en tan variados temas: el interés legítimo, el control de convencionalidad, la procedencia del recurso de revisión, la posibilidad de que actualmente de que proceda el recurso de revisión cuando subsistan ya no solo temas en términos del 107 fracción 9 de la Constitución, ya no solo temas en los que se interprete la Constitución o subsiste el tema de constitucionalidad de alguna ley, sino ya también el tema de que pueda subsistir el tema de interpretación de algún precepto de norma convencional, de fuente internacional, o que pueda existir el tema precisamente en el que se vea
la antinomia, la contradicción entre una norma de fuente internacional y el propio texto de la Constitución. Además también viene, como comentábamos también, toda esta incorporación de este nuevo sistema, bueno, no nuevo, pero sí con ciertos visos o nuevos visos de la jurisprudencia, y viene también la aplicación, cómo armonizar la aplicación, la prohibición de la aplicación retroactiva de la jurisprudencia, que el 217 señala ahí en su último párrafo que la jurisprudencia no tendrá efecto retroactivo en perjuicio de las personas, cómo interpretarla y cómo incluso también armonizarla con el tan interesante tema también de la incorporación de este artículo, primero, párrafo segundo, que decíamos de la interpretación más favorable de las personas, es decir, el órgano jurisdiccional que puede conocer de una contradicción, por ejemplo, de criterios, una contradicción de tesis, cómo deberá de plasmar o de permear o incluso de generar convicción en los juzgadores, cuando ante dos propuestas, una por ejemplo, una que concede que dice el artículo es inconstitucional y el otro dice que el artículo es constitucional, implicaría en principio implicaría el principio de interpretación más favorable, pues aplicar la interpretación que más beneficia precisamente a la persona o que más beneficia a los justiciables. Y creo que en esa tónica es precisamente que vienen las últimas reflexiones tan nutridas y los asuntos tan significativos que últimamente se han estado analizando en la Suprema Corte. Licenciado, pues se nos ha ido el tiempo. Primero que nada quiero darte las gracias, los temas han sido de mucho interés, muy profundos. Sé que eres un conocedor del tema, lo has externado aquí con esta muy interesante plática. Y a todos ustedes darles las gracias por su compañía. A nombre del titular de este espacio, el licenciado Joel Pacheco, su servidor Juan José Cortés, les da las gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima.